quiero volver a establecer algunas cosas que hemos dicho en otras reuniones, pero son necesarios de ir como afirmando y confirmando esto que estamos hablando. La Escritura dice, según en la ley, que cuando vamos a tomar cuando la iglesia o el pueblo de Dios va a poner a alguien para gobierno o liderazgo dentro de la casa, debe ser tomado de entre sus hermanos. A ver, díganlo conmigo, de entre sus hermanos. Bueno, ahí Dios lo que hablaba era de que no sea de otro linaje, no venga de un extranjero, sino que sea de entre sus hermanos. Entonces, hoy nosotros no estamos en esa posición de Israel, donde Dios quería mantener lo genuino del pueblo para que no se contamine con otras razas hasta la venida del Señor Jesús. Hoy la iglesia está en otra posición. Pero sí la idea de entre sus hermanos es que cuando nosotros estamos poniendo a alguien en autoridad, de pronto puede ser pastor, puede ser un ministro, puede ser una actividad juvenil, a través de la enseñanza de lo que tenemos en brote o los chicos. Entonces, ¿cómo hacemos? Siempre es tomado de entre sus hermanos. O sea, ¿y cómo elegimos eso? Vieron que siempre la gente utiliza esas expresiones, no, porque hay hombres que los ponen los hombres y otros que los pone Dios. Bueno, la misma Escritura también nos enseña y nos establece de aquellos que pone Dios. Entonces, la manera en la cual nosotros entendemos es que cuando vamos haciendo un llamado para alguien a una tarea, es que vamos reconociendo la gracia sobre esa vida, vamos reconociendo de que hay de parte de Dios algo especial sobre la vida de ese hermano para desarrollarse en esa área. Puede ser en lo juvenil, puede ser en la enseñanza, puede ser en el pastorado, pero siempre es tomado de entre sus hermanos. Amén. Entonces, no es alguien que, no, porque llamamos a otra persona de otro lugar, no, es elegido o tomado de entre su propio pueblo y establecido. ¿Por qué traigo esto? Porque cuando nosotros estamos hablando acerca de la estación apostólica o el mover apostólico o este tiempo apostólico, todo esto también toma lugar dentro de la misma iglesia. Es como que Dios escoge a hombres y mujeres dentro de su propio pueblo que ya van recibiendo y van siendo ministrados en una palabra, y también de ese mismo pueblo está tomando aquellos que están prestando su oído o se están conectando a esta palabra. Amén. Entonces, así como tomó lugar en el liderazgo, así Dios opera en diferentes tiempos y estaciones. Porque nosotros podemos ver como que siempre Dios se movió en diferentes ciclos o manera o forma en la cual operó para ese tiempo y también con respecto a la necesidad. Por ejemplo, en los tiempos de Pablo tenía que ver mucho en la cual traía la enseñanza y el establecimiento de diferentes iglesias, y Pablo estableciendo en diferentes lugares, y la palabra de Dios iba siendo enseñada en cada ciudad. Usted dice, pastor, eso no cambió. No, por supuesto, también vamos enseñando, vamos estableciendo la palabra, vamos trayendo el orden divino, pero también hay muchas cosas que Dios en este tiempo ha traído nuevo sobre su casa. Y cuando hablamos de la estación apostólica, estamos hablando acerca de un cambio desde lo carismático o una manera en la cual operábamos o actuábamos en la reunión, y Dios nos movió a una posición más en lo apostólico. Entonces, en lo carismático estábamos siempre ofreciendo o queriendo que la persona sea atrapada por un atractivo. Pero luego en lo apostólico empezamos a establecer una madurez y una enseñanza con peso sobre los hijos.
Entonces ya no estamos como un joven tocando los sentimientos o atrayendo o queriendo tocar ciertas áreas de generar lo atractivo, sino que vamos camino a una posición de madurez. Díganme si me va entendiendo más o menos lo que quiero ir estableciendo y lo que ya lo hemos dicho en tantas otras reuniones, pero hoy nuevamente queremos traerlo. En el Salmo 84 habla, hay otra versión donde es más claro, el Salmo 84, donde en la otra traducción, no me acuerdo si es la del Viviente, habla en el versículo 5, dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, ¿no? Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, no que confía en sí mismo, y en cuyo corazón están tus caminos. Otra traducción dice, bienaventurado el hombre cuyo corazón está en peregrinación, en peregrinaje. No que está estático, sino que produce y siempre está moviéndose hacia una posición más precisa. Entonces, dice luego el versículo 6, mire qué lindo lo que dice, atravesando el valle de lágrimas, atravesando las situaciones que de pronto son difíciles o críticas, lo cambian en fuente. O sea, cuando uno tiene un corazón que migra, que no se queda en una posición de decir, bueno, yo conocí a Dios y yo sé que Jesús es mi Salvador, aleluya, gloria a Dios, y me establezco y me pongo en una posición estática. Yo hablaba con un pastor, hablábamos con Antonio, y entonces él me decía, yo creo que me decía él que mi temor y mi deseo de agradar a Dios me hizo procesar o moverme a ciertas posiciones donde tal vez a gente la incomodé, pero yo no me fijé en la opinión de las personas, sino que a mí lo que me movía era obedecer o seguir la voluntad de mi Señor. Amén. Entonces dígale a alguien bienaventurado, ¿eh? Porque hay que tener esa decisión de migrar, porque a veces nosotros cuando estamos en una posición y no queremos cambiar, porque cambio nos simboliza algo nuevo, algo desconocido, cambio nos incomoda porque no sabemos cómo será, dónde vamos a ir, dónde vamos a estar y qué cosas podremos hacer. Entonces siempre queremos estar estáticos, mejor lo malo conocido. Sin embargo, la Biblia habla de que debemos migrar y la iglesia migró. Usted dice, no, Jesucristo es el mismo, ya lo hemos hablado eso, pero por ejemplo, la iglesia migró de una posición, o el pueblo de Dios, estando esclavo en Egipto, a la libertad y haciendo una transición sobre el desierto e ingresando a la tierra prometida. También la iglesia migró de una enseñanza donde el apóstol y donde el Señor marca a Juan el Bautista como nacido de mujer, de uno de los más grandes, pero que comenzaba algo diferente en el reino, porque el nacido del reino supera a Juan el Bautista, porque dice, este nacido de mujer es el más grande, pero el más pequeño del reino lo supera este más grande. Entonces cambió todo un orden, cambió una estación, cambió un tiempo, cambiaron muchas cosas. Mientras el antiguo pacto, cuando alguien cometía un ilícito, un pecado, un delito con respecto a la convivencia, le sacó el buey al vecino, debía retribuirlo, debía pagarlo. El antiguo pacto siempre trataba con el hecho y traía unas consecuencias. De pronto le sacó el buey o se lo pidió prestado y no se lo devolvió por mucho tiempo. Tenía que pagar por eso. Son como las leyes humanas, los juicios y todas las cosas. Pero en el nuevo pacto y en la nueva orden a través del Señor Jesús ya no trata ni con el problema ni con las consecuencias, sino con el corazón y con la intención. Por eso, cuando el Señor Jesús le hablan de mirar una mujer y comienzan a decirle si estaba bien repudiarla, y Jesús comenzó a hablar acerca de la intención del corazón solamente en la vista, porque ya Dios está interesado en lo profundo, en la matriz, y Dios ahora habita dentro nuestro.
Ya no es con nosotros, es con, en y a través nuestro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces todo cambió porque hay una transición desde el antiguo pacto. Juan el Bautista, el último profeta de ese movimiento, ahora se produce la redención a través de los pecados y el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y comienza una nueva estación. Ahora habita en nuestros corazones. Y ya no es más necesario sacrificar el Cordero. Ya el Cordero de Dios pagó por todo el pecado de todos nosotros. Así que el problema del pecado ya está solucionado. Y ahí usted ve que comienza un tiempo diferente, un proceso diferente y ministerios diferentes. Un orden ministerial completamente diferente a lo anterior. El anterior tenía un sacerdocio y un sacerdocio bajo ciertos establecimientos. Bajo el nuevo pacto cambió completamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hay muchas cosas que han cambiado. Por eso Dios dice que bienaventurado el hombre que establece su corazón en migración. Y usted tiene que tener siempre ese deseo, ese hambre, ese anhelo, ese querer buscar y decir, ¿qué es lo que Dios está hablando hoy? ¿Qué es lo que Dios está soltando hoy? Porque así gradualmente es como que, ¿cómo podríamos decir? Como capas de cebolla que se van abriendo y se van destapando y mayor revelación está viniendo sobre nuestras vidas. Entonces, la mente tradicional dice, yo sé que Dios existe, que Dios me perdonó mi pecado, que Jesús pagó en la cruz y yo me quedo con eso, y el pastor me da muchas vueltas. Pero ¿por qué el propio Señor Jesús en los evangelios dice, esto no lo podéis comprender ahora? Porque eso no lo dijo el pastor Miguel. Eso está escrito en los evangelios. Donde el propio Señor dice, esto no lo entenderéis ahora, lo van a entender cuando resucite. Y hay muchas cosas que tengo para decirle, pero no la pueden sobrellevar, no la pueden cargar. ¿Por qué? Porque el concepto humano y la mente y la estructura religiosa bajo el antiguo pacto no podía concebir las nuevas revelaciones que Cristo le estaba trayendo. Y si usted lee en el final de los evangelios, dice, esto no lo entendimos hasta que Él resucitó. Porque aunque Él sopló el Espíritu sobre cada uno de ellos, revelaciones vinieron posteriormente cuando Jesús resucita y se manifiesta a ellos, y ellos empiezan a comprender y les es quitado como un velo de sus vidas. Entonces ellos comienzan a ver y a comprender cosas que antes no las tenían o no estaban encapsuladas de esa manera. Porque a veces nosotros tenemos un modelo, una forma, una matriz de cómo tiene que salir el resultado del otro lado. ¿Me entiende? Entonces, ahí ellos venían con la estructura judaica, de su judaísmo, de su sistema, de cómo funcionaba en todo ese tiempo. Pero Dios comienza a hacer algo y a traer. Por eso Jesús les habla y le dice, ¿oíste que fue dicho? Se te enseñó esto, pero yo os digo. Ahora, vamos a parar un punto aquí. ¿Jesús quebró la ley? No, cumplió toda la ley. ¿Está claro? No es que fue en contra de la ley. Él cumplió el orden de la ley. Entonces, Dios se movió y funcionó en diferentes ciclos. Y ahí el movimiento apostólico, o lo que tomó lugar en la iglesia, lo que llamamos la iglesia primitiva en Jerusalén, es un modelo, pero en Antioquía toma lugar otra congregación, donde nosotros a veces nos fijamos en Jerusalén, pero Antioquía tenía como algo más pleno o completo, por decirlo así. Por eso dice en Hechos capítulo 14, capítulo 15, dice, había entonces en Antioquía profetas, pastores, maestros. Había una amplitud, una solidez había ocurrido en la iglesia de Antioquía. Y Bernabé asiste, enviado de Jerusalén a Antioquía, simplemente como un anciano, como un colaborador, y en Antioquía recibe la imposición de manos para el apostolado junto con Pablo. Entonces, empiezan a ocurrir o a tomar lugar cierta sucesión de hechos y actos. Entonces, Dios siempre se movió en ciclo y en diferentes procesos. Entonces, Dios otorga siempre
un tiempo o un periodo o una estación o un proceso para la administración de su gracia en esa temporada. O sea, hay como un tiempo, una temporada para esa tarea que Dios está haciendo. Por eso nosotros hablamos acerca de la temporada apostólica o de estos tiempos apostólicos o la estación apostólica, el nombre que le querramos poner. Dios nos prepara para un mover específico. ¿Y cómo ocurre esto? Dentro de la misma casa, por eso establecimos la primera parte, de entre sus hermanos. En la propia casa, hombres y mujeres empezaron a oír o a tener ciertas revelaciones y cierta palabra y empieza a producirse un cambio. Déjenme hacer como un punto y ampliarme un poco y volver al punto principal. ¿Qué nos quiso decir Jesús cuando dice no se pone vino nuevo en odre viejo? El odre podría ser un cuero de cabra, un cuero de oveja que es más flexible o de algún otro animal. La enseñanza es clara que cuando usted pone el vino, ese cuero está cocido, se fermenta y el cuero logra, a través de la fermentación y el proceso madurativo del cuero, estirarse. Entonces tiene una flexibilidad. Pero una vez que se estiró, después se endurece y usted no puede volver a poner el mismo vino o otro vino dentro de ese cuero, porque cuando empiece el proceso madurativo del vino, nuevamente se va a estirar, pero ya se estiró y ahora se va a romper. Entonces, la Escritura dice que se pierden dos cosas. Se pierde el cuero, o se pierde el odre, y se pierde el vino. ¿Está claro? El odre es una tipología de nuestros corazones, de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Me sigue paso a paso? El vino es una tipología de la revelación, de la palabra revelada. El agua que se transformó en vino es una revelación. Pero si usted contuvo la primera estación y usted no cambia el odre, usted quiere seguir con la misma estructura, si yo iba a la iglesia y cantaban un himno y hacíamos tal cosa, y hoy todo cambia. Pero no estoy hablando de cambiar la moda, de que de pronto, tal vez en una reunión como esta, yo predicaba con corbata y ahora predico con una camisa sin corbata y manga corta. No estamos hablando de estos cambios externos, estos cambios de moda o de estación. No estamos hablando de los cambios profundos, estructurales de la palabra y de la revelación que Dios trae sobre su casa. Amén. Así que nuestra posición tiene que ser de migración, de movernos, de cambiar los modelos, saber que Dios está haciendo algo poderoso y que yo quiero ser partícipe de eso. Yo no quiero ser un espectador, no quiero ver como alguien parado a la orilla donde el agua del río corre. Yo quiero meterme en este río y fluir en este río de Dios. Amén. Y queremos ser no los espectadores, sino los que vamos contando esta historia. Entonces, cuando hay un mover genuino de Dios, también ocurre esto. Siempre del mismo Satanás va a anteponerse un mover del mismo diablo, tratando de contaminar o de querer dañar el movimiento de lo que Dios está por traer. Podemos ver muchos ejemplos, pero por ejemplo, cuando Moisés, la madre lo tiene a Moisés, había una ley que había que matar a todos los niños, porque se estaba multiplicando mucho el pueblo de Israel. Entonces, salió algo anterior al nacimiento de Moisés para destruir a ese que iba a ser un libertador de Israel. Cuando nace Jesús, empieza un censo y una actitud de matar a todos los niños, y el ángel le advierte a José: movete a Egipto porque aquí hay muerte. Nuevamente está el Señor naciendo y del mismo infierno precede una actitud para dañar todo lo que venía del cielo. ¿Está conmigo? En lo apostólico también hubo gente que antes de conocer este mensaje con lo genuino, con la gracia, con el peso, con la carga que hoy lo conocemos, hubo un mover contaminado, mundano, de marketing.
Por eso cuando uno escucha lo apostólico dice, no, pero esto de apóstol yo no estoy muy de acuerdo. No es lo mismo lo que precedió a lo que hoy estamos hablando de los contenidos apostólicos. ¿Me entiende? De un mover bajo otro fundamento y otros principios. Entonces, siempre el enemigo va a traer. Entonces, este mover es fundamental, es quitar de nosotros toda ambición humana, todo sistema de hombre, porque es fundamental en este proceso de lo apostólico y de una gracia poderosa de Dios, de que nosotros nos desconfiguremos de todo humanismo y de toda carnalidad y andar detrás de un logro personal. Lo que tenemos que ver es que en este mover cada día Cristo se haga más visible, más claro, más revelacional, y que cada día sea que haya uno alabando, adorando, ministrando, compartiendo, se haga visible Cristo y no el showman. Amén. Que cada día más su imagen sea clara. Para eso nos tenemos que desconfigurar. Porque Dios está dispuesto a manifestar mayor gloria y mayor gracia, pero el principio es este: no comparto mi gloria con nadie. ¿Sí? Entonces, su gloria no es compartida con carne. Entonces, cada día tiene que haber menos de Miguel y más de su espíritu. Porque él sí la va a compartir con su espíritu y no con mi carne. ¿Me siguió? Entonces, él no comparte su gloria con nadie, pero consigo mismo sí. Y si nosotros traemos a Cristo a la casa, su gloria será vista. Aleluya. Y veremos el favor de Dios sobrenaturalmente. Y mayor gracia será sobre la casa del Señor. Amén. Entonces, por eso estamos abriendo todo como esta plataforma para ir estableciendo bien claro muchas cosas. Esto toma lugar cuando realmente hay un espíritu genuino de parte de Dios. Por eso es necesario que se produzca en nosotros cada día una circuncisión en el espíritu, quitando de nosotros toda grosura, toda carnalidad, todas las culturas humanas o de hombres. Porque siempre nosotros hay veces estamos persiguiendo algo que tiene que ver con patrones o éxitos según los modelos o los estándares del mundo, que no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras. Si nosotros miramos a Jesús y que Él es nuestro modelo, nunca fue a una universidad, y eso no quiere decir que usted no estudie ni yo vaya a una universidad. Nunca viajó más de 600 kilómetros del lugar de donde nació. Nunca se movió más de 600 kilómetros del punto donde nació. ¿Podríamos decir que es un fracasado porque nunca visitó otros países? No, porque su propósito era ir a la cruz. Y Él vino a lo suyo. Pero si nosotros lo tomamos a la matriz de lo que consideramos éxito por los métodos, formas de hombre, por ahí podríamos decir que Él no alcanzó una plenitud. Tuvo un ministerio de 3 años, porque recién a los 30 comienza su ministerio. Tuvo 30 años de preparación. Entonces, hay veces nosotros tenemos ciertos conceptos que tenemos que quitarnos y ser despojados en nuestra vida y traer el orden correcto, el orden divino, el orden establecido por Dios. Amén. Entonces, eso a medida que nosotros traigamos el orden sobre la casa, la gracia y el favor de Dios será visto sobre su casa. Vamos a Lucas capítulo 8, donde nos habla, en Lucas capítulo 8, nos habla, como otras veces hemos leído, acerca de la parábola del sembrador, el propósito de las parábolas. Pero en el versículo 40 nos habla de una mujer y de una niña.
¿sí? Nos habla de una mujer enferma y de una niña que está a punto de morir y una niña que se muere. Vayamos ahí a Lucas 8:40, dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Quiere decir que tenía un liderazgo en la religión predominante judía, que era el judaísmo, y él era un líder de eso. Dice, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años. A ver, repita conmigo, 12 años. Que estaba muriendo. Una niña de 12 años es la única hija que tiene y está a punto de morir. Y mientras iba, la multitud lo oprime. Ya era ahogante toda esa multitud. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía ¿cuánto? 12 años, a ver, dígalo conmigo, 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Usted fíjese que estábamos hablando de una multitud que lo oprime, casi lo ahoga. Y dice, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido, ¿qué? Alguien activó y abrió esa fuente, ese fluir de poder sobre su vida. Alguien hizo que el torrente espiritual fluyera. Y era una mujer en un estado, podríamos decir, de debilidad. Una mujer en un estado de impureza, y esa impureza le producía un estado muy endeble, porque cuando la mujer tiene una pérdida continua de ese tipo, está anémica. Así que esta mujer estaba en ese estado y se produjo esa fuente que él dijo, algo poder salió de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y llorando todos hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese ¿qué? ¿Que se le diese qué? De comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, más que gloria a Dios, ¿podría darle un aplauso a esta palabra, a este relato que estamos compartiendo? Porque es realmente sorprendente lo que
lo que Dios hizo. Vayamos a lo que tenemos como relato de la mesa del Señor en Primera de Corintios. En el capítulo 11 del libro de Primera Corintios quiero hacer una unión. No lo tenía ni anotado en las notas, lo empecé a buscar aquí. Primera Corintios habla todo sobre la mesa del Señor, que es lo que vamos a tener el domingo, y dice, de manera que cualquiera que comiere este pan, muéstrale la Biblia, dígale, este pan. Muéstrale de vuelta, dígale, este pan. Que comiere este pan, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come para sí. Por lo cual, no es casualidad, hay muchos como enfermos, debilitados, entre vosotros, muchos ¿qué? No está hablando del que duerme la siesta, ni el que se duerme en un culto. Por ahí dice, pastor, se duerme por su prédica. Bueno, péguele un codazo y ayúdeme. Alguno que se me duerme acá o viene cansado. Está hablando del dormir espiritual, y en muchos relatos ese dormir casi podría ser un estado de muerte en el espíritu, de muerte espiritual. O sea, ¿por qué hago una conexión en esto? Porque la nena estaba gravemente enferma, por eso muchos enfermos, debilitados. La mujer estaba con flujo de sangre, su cuerpo estaba débil, y ella estaba en un estado bien delicado. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Bueno, habla de examinarse uno a sí mismo. Volvamos a este relato. Vamos a, así como yo me pongo el lente para mirar, vamos a poner sobre este relato, sobre esta lectura que hice ahora de estas escrituras, no mirar como que la Biblia nos narra un hecho milagroso de Jesús. Y usted dice, pastor, pero una mujer se sanó. Sí, no estoy diciendo que no se sanó, ni que una nena resucitó. No, estoy diciendo, se sanó y resucitó. Pero atrás de esto hay una enseñanza, y lo vamos a ver a través de los lentes de lo apostólico. No es casualidad que la mujer padece 12 años de flujo de sangre. No es casualidad que la niña tiene 12 años de vida. O sea, no es que la Biblia trata hechos casuales. No es que decir, bueno, justo se juntaron estas dos situaciones. No, esto tiene un contenido, y el 12 tiene que ver con lo apostólico. ¿Por qué digo que 12? Porque 12 eran los apóstoles. Cuando Jesús entra a la casa de Jairo, entra con 3 de sus apóstoles, que es una tipología de los fundamentos del mover apostólico, de la nueva estación. Entra con Pedro, con Juan y con Jacobo. Entonces, hay cosas que ahí toman lugar, que no es solamente que la Biblia está narrando el poder de Dios de sanar, porque ya sabemos que Dios sana y que ese poder es sobrenatural y es glorioso, y Dios manifiesta su poder. Es que hay una mujer que tiene un estado de 12 años de perder sangre y de estar en un estado, según la ley judaica, impura. Impura no solamente era un estado físico, sino que esa mujer no podía tener trato ni relación pública ni con su familia, porque todo estaba impuro. Su estado es, si yo le preguntara a Aníbal, de una persona con 12 años de padecer pérdida de flujo de sangre, decía que nosotros lo conocemos como Aníbal, el doctor Segui, que seguro esa mujer lo mínimo que podría haber hecho es arrastrarse o gatear. Porque la debilidad que estaría sobre ese cuerpo, de lo anémico que estaría, en 12 años de estar en un estado de padecer esas pérdidas, su cuerpo estaría completamente debilitado. ¿Me está siguiendo? Estamos hablando en lo físico, en el contenido de su cuerpo humano. Ahora, esa mujer llega a tocar al Señor y se le produce una fuente que corta eso inmundo y si es sanada. Pero nosotros tenemos que tomar a esta mujer y a la niña. Y miremos este paralelo que yo le voy llevando y que vamos estableciendo. Cuando la nena nació,
Porque la niña tenía 12 años. A ver, vamos a leerlo porque me miran como diciendo, me parece que este pastor me está vendiendo gato. Versículo 42. Dice, porque tenía una hija única. ¿Cómo? De 12 años. Que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Entonces, vamos a unir esto. Cuando la nena nació, la mujer se enfermó. La mujer lleva 12 años y la nena tiene 12 años de vida. Jairo es uno del liderazgo principal de la iglesia de esa ciudad. O sea, Jairo no era alguien ajeno. Jairo no era alguien desconocido. Era un principal de la sinagoga. Por ejemplo, nosotros en esta ciudad tenemos varias iglesias evangélicas, pero tenemos iglesia católica, tenemos aquí a la vuelta una iglesia luterana, tenemos otras iglesias, pero en esa ciudad la única iglesia era la judaica, la sinagoga. Quiere decir que este hombre era la autoridad o el principal o uno de los pastores de la sinagoga. Quiere decir que el pastor de la sinagoga le dice, vení a mi casa, por favor, que mi hija está a punto de morir, está gravemente enferma. Y se le rogaba que entrase en su casa. La tipología que hoy traemos para una iglesia es una casa donde hay padre y madre. ¿Sí? Donde usted no solamente tiene un pastor que te da un mensaje, pega media vuelta, se va a su casa, sino que tenemos relación padres e hijos en el sentido espiritual. No soy alguien ajeno, sino que somos, y usted me conoce de años, y aquí se están dando a luz hijos sobre esta casa. Hace tiempo que dijimos, no estamos detrás del número, ni lo numérico, ni querer tener solamente multiplicación de gente, sino que estamos produciendo hijos. ¿Qué dijo Pablo? Pablo dijo, sufro por vosotros como aquel que está con dolores de parto. Estaba hablando, el hombre no puede dar a luz, pero estaba hablando en el espíritu. Y dice, yo os engendré en el espíritu. Entonces, ¿cómo eso tomó lugar? Por causa de la palabra que es la semilla. ¿Amén? Ahora, vamos a unir de vuelta la mujer y la niña. Es una tipología de la iglesia, porque la iglesia es simbolizada con la mujer, porque la iglesia es la amada del Señor y Cristo es la cabeza. Por eso es una tipología en el matrimonio donde el hombre es la cabeza de la mujer y no el sometimiento, sino que los dos son un solo cuerpo. Y así Cristo sobre la iglesia. Entonces la mujer que padecía esa pérdida sanguínea durante 12 años, esa enfermedad, es una tipología de una iglesia sin poder, una iglesia enferma, una iglesia donde todo su vigor, todo estaba en un estado de debilidad, pero también usted tiene que ver que era incapaz de recibir la semilla. Porque cómo se multiplica un hijo es cuando el vientre recibe una semilla. Entonces esa iglesia era una iglesia imposibilitada de producir hijos a causa de la impureza de esa madre. No sé si me siguió y le estoy llevando la relación, porque estamos haciendo una tipología, que esa mujer es una tipología. ¿Cómo se engendran los hijos espirituales cuando se recibe la semilla de la palabra de Dios en su corazón? ¿Cómo ella iba a recibir si tenía pérdida sanguínea? Y tenía un estado de impureza. Entonces, la iglesia que no transiciona y no madura y que está enferma y que está decadente y que está debilitada, también tiene una situación que la bloquea para producir hijos. Amén. No sé si los tengo perdidos o muy atentos, pero no me contestan mucho. No importa, yo sé que estamos hablando algo poderoso. Y hay una niña que no tiene la capacidad porque recién está en el estado de madurez, porque 12 años ya estaba como despertando, pero le agarra una debilidad y a punto de morir, que es una tipología de una iglesia naciendo dentro de la casa de ese Jairo, que es el padre y la madre de esa familia. ¿Estamos bien? Jairo quiere decir, o el nombre Jairo, si usted lo busca en los glosarios bíblicos,
quiere decir iluminado. Eso me hace acordar a un hermano que yo le decía el iluminado. Ay, ¿se acuerdan, Juan Carlos? ¿Se acuerdan que venía acá a la iglesia? Pero Jairo, así que al iluminado le tengo que decir Jairo. Jairo quiere decir un iluminado. Eso quiere decir la palabra Jairo. Entonces, Jairo es el padre de una familia y Jairo significa el iluminado, el hombre que está informado. ¿Ok? Entonces está correcto el nombre y el orden, porque es la principal de la sinagoga y es el que necesita la revelación y el que necesita la iluminación y el que necesita tener el conocimiento, pero está en desconocimiento de que hay una mujer enferma, incapaz de reproducir y tiene una hija con 12 años, la única, a punto de morir. Es una tipología de la iglesia. Por eso nosotros estamos hablando acerca de los principios apostólicos. Y esto no nos narra un hecho solamente de una sanidad o un milagro, sino que realmente alguien a 12 años enfermo y el otro tiene 12 años de vida y uno está padeciendo, está impuro, está contaminado, no podía tener relación en la sociedad porque todo lo que tocaba era impuro. Entonces una iglesia en un estado así no puede ser presentada, no puede acercarse a su amado, no puede tener intimidad, no tiene deleite, no tiene placer y no produce hijo. Porque nadie se puede allegar, porque la ley prohíbe acercarse a una mujer en un estado así. Entonces es incapaz de recibir la semilla y si se acerca está en un estado incorrecto. Entonces nosotros estamos hablando acerca de la estación apostólica porque Dios está levantando una iglesia completamente sana, restaurada y resucitada para sí mismo. Y nosotros somos partícipes de eso. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Entonces nosotros podemos ver que este Jairo, que debía conocer a esta mujer, y según la ley esta mujer estaba excluida, hizo algo, se acercó al Señor y una fuente de parte de Dios fluyó y le produjo la sanidad. Si nosotros hacemos una comparación con lo que leí en la Santa Cena del Señor, ¿qué dice la Santa Cena? Porque al conectarse mal con esto, con la palabra, hay enfermos y debilitados. Nos hemos conectado a unos conceptos y a unos modelos y a unas figuras religiosas evangélicas que están como esta mujer en un estado de debilidad total, en un estado de impureza, y solamente si irrumpe y quiebra su sistema y se acerca al Señor puede ser sanada. Solamente porque ella podía ser condenada por causa de estar en un lugar público. Pero ella tuvo que tomar una decisión de quebrar con el sistema para capturar lo que ella deseaba, que era la sanidad. Entonces, la estación apostólica de lo que estamos hablando no es lo que vino antes y corrompió, y hubo gente que lo único que hizo, le puso un título a su iglesia, o se puso un título, o lo apostólico tiene que ver con título, sino que lo apostólico tiene que ver con un conjunto de contenido, de palabras, de enseñanzas, de principios apostólicos que deben ser establecidos. En el libro de Corintios dice que si nosotros comemos y no comemos correctamente el pan, por esa causa vamos a tener gente débil, como esta mujer, padeciendo y no encontrándole solución, y cada día perdiendo y gastando su dinero, sus recursos, sus esfuerzos, pero cada día más débil y más pobre. Cuando la iglesia de Jesucristo, según Apocalipsis, es gloriosa, limpia y santa. ¿No es así? Que la tiene sin mancha y se la presenta a sí mismo. Pero una iglesia en una posición así es impura, no puede llegarse a su amado. Una iglesia así nunca hay deleite.
No se celebran los deleites. Hay gente que nunca cuenta las bendiciones porque tienen un concepto equivocado, religioso y patrones de estándar de hombre y no principios de la palabra. Porque cuando la Escritura dice gozaos con los que se gozan, se quedaron solamente con la parte que dice llorar con los que lloran. Hay que hacer las dos cosas. Si alguien está padeciendo algo, unirse con esa persona. Pero si alguien alcanzó un logro, no hay que decirle, de que te la das, ahora sí que cambiaste, ahora que tenés esto. No, me tengo que gozar con ese hermano. Tengo que disfrutar y decir, bueno, este hermano hoy alcanzó esto, yo veo la bendición sobre ese día. Pero usted veía que de pronto en la iglesia tradicional el pastor dice, vamos a apartar a esta persona para esta tarea. ¿Y por qué a él? ¿Y por qué no? Siempre estaban en contra. Porque no saben celebrar o gozarse con los que se gozan. No tiene deleite. Una mujer padeciendo un estado así, es imposible concebir la semilla. Entonces usted le predica y la semilla no es que no tiene poder, la semilla no es que perdió el potencial, es que la matriz no tiene la capacidad de producir por causa del flujo de sangre y su impureza. Una iglesia en un estado así es incapaz de engendrar hijos. Entonces lo que tiene son asistentes. Y usted va y dice, pero esta gente no entiende nada del Evangelio. ¿Y por qué viene? ¿Y cómo llevan una doble vida? Porque lo que tienen son asistentes, no hijos. Y no se conectan correctamente con la palabra. Y muchos están muertos en el sentido espiritual. No sé cuándo lo van a enterrar, pero están muertos. Porque no tienen deseo, no hay pasión por el amado, no hay voluntad de las cosas espirituales. Solamente van o asisten para calmar sus estados y sus conciencias. Nosotros tenemos que comprender que estos tiempos apostólicos son gloriosos. Cuando Jesús va a la casa de Jairo, el iluminado, y quien tenía la revelación, le dice que la gente decía que no había ya solución, estaba muerta. El versículo 51 dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Entonces entran los padres y la madre de esa casa y ingresan los apóstoles. Dice que se burlaban de él, sabiendo de que estaba muerta. Mas él, tomándolo de la mano, clamó, diciendo, muchacha, levántate. Estaba esa niña a punto de pasar a un estado de una mujer capaz de producir hijos. Pero la casa del padre y la madre no tienen la capacidad de darle vida a esa niña. Y el último versículo, ponémelo si podés leer, dice, entonces el espíritu volvió inmediatamente, se levantó y él mandó que se le diese ¿qué? De comer. Cuando nosotros ayer cerrábamos el entrenamiento bíblico y el ciclo de este año, una de las palabras que yo tenía para los que estudiaron en el entrenamiento bíblico es que cuando nos encontremos con alguien que de pronto no tiene la luz y no le ha sacado las capas a la cebolla que nosotros le hemos sacado, no es para altivez, sino para bendecir el cuerpo. No es para sentirnos que estamos adelante, porque en el reino, para ser primero, tenés que ser servidor de todos. Entonces, no tiene que operar eso de, ustedes todavía están en eso, nosotros la tenemos clara, porque eso es carnalidad, eso es humanismo, eso es un espíritu humano y de hombre
y Él su gloria no la comparte con nadie. Él comparte su gloria consigo mismo. Para cerrar esto, ¿seremos capaces de tener una madurez y una circuncisión de quitar toda grosura humana y dar lugar al Espíritu para que el Hijo de Dios sea revelado en esta ciudad? ¿Seremos la iglesia capaz de tornar la gloria sobre la casa?